Oramos por todos los hermanos alejados del Evangelio, que sea Cristo Jesús uniéndolos con su amor y su paz. Oramos también, queridos hermanos, por todas las tribulaciones, que sea Cristo Jesús trayendo el amor, trayendo la paz a cada tribulación de cada hermano que esté pasando físicamente o espiritualmente. Sea el Padre Celestial digno de alabanza y glorificación. Saludamos a todos los hermanos. Saludamos, bendito sea Dios. Queridos hermanos, un gran saludo fraternal en el nombre de Jesús de Nazaret. Digno de alabanza y glorificación. Hoy nos corresponde en la reflexión de hoy. El orgullo no sirve con Dios. Querido hermano, sí te digo al amigo que cree hacer las cosas sin Dios, que necesita solamente del yo, del hacer en el caminar, pero sin voltear ni mirar la palabra de Dios. Querido hermano, ese orgullo no sirve para la salvación. Ese orgullo se va al suelo. Es el orgullo que en el primer punto, queridos hermanos, nos va a hablar qué es el orgullo. Queridos hermanos, ese orgullo que no necesitas de nadie, no necesitas del Creador, no necesitas de tu Creador, es algo que Lucifer también lo tenía en su mente, corazón. En Isaías 14 nos habla, la caída de Lucifer fue el pecado en el Edén, cuando el hombre quiso ser como Dios. Ese orgullo, esa altivez de creerse un Dios. Hay muchos gobernantes en este mundo, en naciones que se creen un Dios. Podemos ver varios políticos aquí en Latinoamérica, donde varios hermanos se encuentran, donde decían que era más que Dios y murieron de cáncer, murieron fácilmente, sin ninguna bendición del cielo. Nos habla Santiago 4:6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Bendito sea Dios, Santo, poderoso. En Primera de Pedro 5:6 nos habla: revístanse de toda de humildad, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalte a su debido tiempo. Queridos hermanos, debemos saber que Dios nos habla, que si nos humillamos a Él, Él nos enaltece a estar en la caminar, en la voluntad de Cristo Jesús. Podemos ver una historia de la Santa Biblia, queridos hermanos, el orgullo del rey Nabucodonosor. Queridos hermanos, en Daniel 4 nos habla que él tenía una estatua grande de oro, quería que lo alabaran como un dios en toda su nación de Babilonia. Queridos hermanos, cuando se dio cuenta que estaban ahí los hermanos que andaban con el profeta Daniel y no fue quemado en el horno, él vio que había un Dios que valía la pena, que había un Dios misericordioso por ese siervo, que no le importó morir delante en ese horno y fue salvado en el ángel de Dios. Ahí él tuvo, queridos hermanos, él tuvo una vuelta, así como lo podemos decir, una vuelta 360 al saber
que había un Dios verdadero. Pero ¿sabe cuánto le costó al rey de Babilonia saber que había un Dios único y verdadero? 7 años se convirtió en animal. Se convirtió y se fue para los bosques, porque ese orgullo de saber que había alguien mayor que él, que había alguien todopoderoso, que había alguien más fuerte que él, lo llevó 7 años a la selva de Babilonia. Y poco a poco fue cambiando. La familia, sus hijos, su esposa, preocupados por él. Pero cuando fue tocado del Rey, cuando fue tocado de nuestro Señor eterno, Jesús de Nazaret, él cambió. Y fue seguidor del Padre eterno y todo cambió. Todas esas idolatrías, todo lo que tenía, hechicerías, todo se fue al piso. Y el Señor le mostró que solamente Él, orando, glorificando, ayunando, ser grandes siervos a Él y quitando ese orgullo. Y como lo decimos en varias prédicas, queridos hermanos, estar contritamente y humillados ante el Señor nos deja saber que no necesitamos ser como varios reyes del mundo o como el rey de Babilonia. Necesitamos tener a nuestro Dios en todo momento y que Él nos restaure, queridos hermanos. Y lo recordamos, queridos hermanos, en Isaías 14, que lo dije ahora, la caída de Lucifer fue el pecado en el Edén. Cuando el hombre quiso ser como Dios, por eso el demonio está acá condenado totalmente por creerse más que el Dios. Nosotros como siervos nos queda la alabanza, nos queda glorificar a nuestro Padre del cielo y que nos dé esa hermosa humildad, que nos quite ese orgullo para nuestra vida, para ver, para caminar en la humildad. Porque ese orgullo no te va a servir, querido hermano, en el matrimonio, con tus hijos, con tu vida. Ese orgullo no nos sirve para nada. En el segundo punto nos habla, Dios resiste al orgullo. Queridos hermanos, en Santiago 4:6 nos dice que Dios se opone al orgullo. Imagínate tener a Dios como oposición al orgullo. Puedes tener dinero, fama, posición, pero si Dios lo resiste, nada prospera. Querido hermano, debes pedirle primero la autorización a Dios. Debes pedirle primero, querido hermano, a Cristo Jesús, que te deje caminar como siervo. Hoy también en una historia mía personal, quiero contarles, hermanos y hermanas, anteriormente, hace por ahí unos 5, 6, 8 años, uno soñaba o uno creía que era un soldado de Dios, pues en mi persona, en ejemplo, creía que uno tenía vestiduras de oro. Pero querido hermano, ¿sabe qué? El Señor me mostró con ese orgullo que no servía para nada, creyéndome mejor que otra persona, todo lo boté. Y el Señor me dio un sueño tan hermoso, queridos hermanos, que en ese sueño era un siervo. Era un siervo en la época romana, donde solamente eran de pieles de animal, descalzos, arrodillados, buscando, así como fue la salida de Egipto,
del profeta Moisés a los hermanos hebreos y judíos. Queridos hermanos, y ahí todo lo entendí. Ahí entendí, hermano, que debemos vestirnos de la vestidura que el Señor nos ponga. Si tenemos sandalias o no tenemos, andar descalzos en el nombre de Él. Pero no andar así, rígidos, con altivez. No, queridos hermanos, andar prácticamente descalzos, arrodillados en el nombre de Jesús, para que el Señor nos enaltezca y podamos servirles a nuestro Dios, servirle en todo momento. Como lo decía ahora, queridos hermanos, en este segundo punto, el orgullo rompe matrimonios. ¿Cuántos matrimonios se han roto por el orgullo? El orgullo divide congregaciones, iglesias. ¿Cuántas iglesias hay después de la católica? ¿Cuántas congregaciones hay? Más de 80 diferentes. Destruye amistades, destruye la amistad con su hermano. Si hay uno más altivo y el otro también orgulloso, ¿qué van a hacer? Se destruye la amistad y el orgullo no sirve para nada. Si usted en este momento, querido hermano, tiene ese orgullo arriba, pídale al Señor que le dé humildad. Que le dé humildad espiritual y física. Queridos hermanos, porque el orgullo no te deja pedir perdón. El orgullo no te muestra los errores que tienes en tu vida o en tu familia. Y lo dices así humildemente: he fallado en esto. No te deja hablar con el Dios único verdadero. En el tercer punto, queridos hermanos, nos habla el ejemplo del fariseo y el publicano. Lucas 18, 9, 14. Jesús contó la historia de dos hombres que subieron al templo a orar. Escuche muy bien, querido hermano. El fariseo decía: gracias porque no soy como los demás. Y el publicano solo decía: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Quién salió justificado, querido hermano? El publicano mostró su humildad, mostró la misericordia de Dios, porque nosotros no somos nadie para decirle a esta otra persona: ¿por qué pecaste? Ese orgullo, ese altivez no nos sirve para nada, queridos hermanos. Nos sirve un corazón contrito y humillado. Queridos hermanos, está el santo ejemplo más hermoso que usted puede buscar en la Santa Biblia. El ejemplo, el Mesías, Jesús de Nazaret. En ese cuarto punto nos habla: la humildad abre el cielo. Queridos hermanos, le pregunto a usted: si nuestro Dios fuera orgulloso, fuera altivo, no le cupiera la misericordia, decía el rey. ¿Usted cree que un rey orgulloso le lavaría los pies a sus siervos, a sus apóstoles? No, querido hermano, en este mundo no. Pero nosotros tenemos al santo, santo, glorioso que es Jesús de Nazaret, que le lavó los pies. ¿Usted creyera que si nuestro Dios fuera orgulloso, Él muriera por nosotros y nos limpiara en la cruz del Calvario
por los pecados en este mundo sí, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de la vida eterna, del cielo precioso que necesitamos estar. Queridos hermanos, y este último ejemplo en el nombre de Jesús de Nazaret. El Todopoderoso guardó silencio ante sus acusadores, ante los romanos, políticos, judíos. Él cayó, él fue humillado, él lo atacaron, lo golpearon hasta que murió y por el Señor en la cruz del Calvario resucitó para callar todo este mundo pecaminoso, vacío y pagano. Queridos hermanos, el Señor en la palabra de Dios nos habla: sigamos los pasos de Jesús de Nazaret. Exaltémoslo en todo momento y seamos como nuestro Dios, para que el Padre Celestial nos dé esa vida humilde. Pero es una vida humilde ante Él. Es una vida humilde ante el problema del hermano. Entienda muy bien, querido hermano, ese orgullo de decir, esta persona está ahí en el piso sin comida, está muerto del frío. Y ese orgullo que es de Lucifer, como nos habla Isaías 14. Ese orgullo no nos lleva a la salvación, queridos hermanos. Usted está escuchando esta reflexión porque el orgullo no nos lleva a la vida eterna. Nos lleva es la humildad. Nos lleva es a hacer obras ante nuestro Padre Celestial. Querido hermano, si hoy a usted le cuesta pedir perdón, dígale a Cristo Jesús que le dé la humildad que tuvo su Hijo. Santo, poderoso es nuestro Dios. Si le molesta que le corrija lo que está haciendo mal, pídale a Dios que le dé humildad. Varios ejemplos podemos estar en toda esta noche, queridos hermanos. Usted es una persona o hermano o hermana que siempre quiere tener la razón. Eso es orgullo, querido hermano. Hay otras personas con conocimientos y otro punto de vista. ¿Por qué no los escuchas? ¿Por qué no pides la gracia de la humildad? Querido hermano, busca reconocimiento, busca compararse con más personas. Querido hermano, a veces ese orgullo nos hace perder las bendiciones, nos hace perder la salvación, nos hace perder el camino a la vida eterna. Usted se quiere quedar después que el Señor le haga una pregunta. Usted se quiere quedar después que el Señor venga sobre las nubes y venga por los justos, por los siervos. Y usted todo lo hizo bien, pero ese orgullo no lo dejó. Querido hermano, hoy le pido en el nombre de Jesús que le pida la gracia al Padre Celestial para que llegue su humildad espiritual y física. Bendito sea nuestro Dios. Queridos hermanos, en el sexto punto nos habla cómo vencer el orgullo. Primer ejemplo, y ojalá lo tengas en tu mente o anotado: reconocer lo que eres orgulloso. David dijo en el Salmo 139, examínate
oh Dios. El Señor nos manda que nos examinemos para saber en qué estamos fallando, en qué estamos pecando, queridos hermanos. Que el Señor vea un gran siervo en nosotros y no se preocupe, hermano, que Él lo enaltece. Él lo bendice porque usted no necesita de nadie más, solo del Padre Celestial. Recordar que todo viene de Dios. Querido hermano, ese pan que comió hoy, ayer descansó en una cama, o donde estaba, o tiene un trabajo, una empresa, o sigue vivo, o tiene una enfermedad, o en este momento está pasando por una tribulación, recordar que Dios te ama. Recordar que Dios no te desampara. Recordar que Dios es misericordioso. Y quiero en este tercer ejemplo practicar la humildad diaria. Querido hermano, ¿quiere practicar la humildad? Sírvale al pequeño. Sírvale a una persona que no tiene con qué pagarle. Eso es servir como Jesús sirvió a nosotros. Porque nosotros no tenemos con qué pagarles, querido hermano, al Señor. Si el Señor es dueño de todo, del oro, de la plata, de lo que vemos, ¿cómo le vamos a pagar al Señor? El Señor nos tiene misericordia y dele gloria a Dios. Querido hermano, pida perdón. Pida ese perdón que necesita, que ese corazón, esa mente, esa alma, la tiene ahí como un tatuado en ese corazón. Que el Señor le dé esa paz. Que el Señor le dé ese amor que necesita, querido hermano, para pedir perdón a ese hijo, a esa esposa, a ese esposo, a esa familiar, a ese amigo. El Señor le da la gloria. Bendito Dios, y darle gloria al Padre Celestial. Todos los días le pedimos al Señor que quite la pereza espiritual para darle gloria y ser más siervos y sacarnos de este mundo. Querido hermano, hoy te digo, tal vez Dios te ha bendecido, tal vez has logrado cosas grandes, pero recuerda qué le pasó a Job. Todo lo tenía y en cuestiones de horas y días todo lo perdió. Si Dios quita su mano, todo se cae. Querido hermano, el Señor quiere hacer grandes obras en ti. Quiere decirte que sin Él no va a estar sostenido esa piedra angular que puso el Señor delante de Pedro y los apóstoles. El orgullo no le va a servir con nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué, querido hermano? Nos separa de Él. Nos endurece el corazón. ¿Para qué un corazón como piedra? Si esos corazones no llegarán a la vida eterna. Y nos lleva a la caída. ¿Y sabe cuál es la caída? Creer en este mundo vacío y pagano. Querido hermano, no llegue a ese último ejemplo. No llegue al mundo, porque sin Dios, ¿dónde estaríamos? Sin Dios, ¿cómo caminaríamos? Sin Dios, ¿cómo estaríamos espiritualmente? Piense en este momento. ¿Qué te atrae en la humildad? Pero la humildad te trae gracias, te trae restauración,
Abre puertas espirituales que Dios y Salvador sabe que necesitamos, queridos hermanos. En Filipenses 2:3 nos habla, voy a hablar 2 versículos más y vamos con la oración final, porque todo nos habla del orgullo en estos hermosos versículos, en estos capítulos y versículos que nos habla la Santa Biblia. No hagas, Filipenses 2:3, no hagas nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considere a los demás como superiores a ustedes mismos y el Señor lo enaltecerá. Santo, poderoso es nuestro Dios. En este último nos habla en Proverbios 16:18, un gran libro que pueden leer, queridos hermanos. Ahí nos enseña cómo vivir. El orgullo le sigue la destrucción, la altanería, el fracaso. El orgullo no lleva para nada y nos aleja del Padre Celestial. Queridos hermanos, vamos a hacer una oración final para decirle al Padre Celestial que sea grande, que sea poderoso, que nuestro Dios y Salvador nos guíe al amor, a la humildad y nos quite el orgullo espiritual. Hoy, Señor, vamos todos, hoy quiero decirte, Señor, quítame todo ese orgullo que no sirve para nada y menos delante de ti. Porque el que se humilla será exaltado. Que nunca olvidemos, querido Señor amado, que somos siervos tuyos y tú nos das y tú nos quitas. Y tú nos das la gracia de seguir en tus manos. Santo, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios único y verdadero. Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a comenzar.